Hola, buenos días, buenas tardes. En esta ocasión voy a explicar los distintos motores que hemos estado repasando. Em, Voy a explicar los motores eléctricos, los motores de corriente continua, los motores de corriente alterna por tipo de rotor. Están los motores trifásicos monofásicos y también están los asíncronos y síncronos. Bueno, vamos a comenzar por motores eléctricos, que en esto voy a dar unos conceptos y voy a dar las explicaciones de ellos, una breve explicación de los conceptos. Bueno, tenemos el deslizamiento, que el deslizamiento es la diferencia de velocidad entre el campo magnético del estator, la parte fija del motor, y el rotor, la parte que gira. En un motor ideal no habría diferencia, pero en la realidad el rotor siempre gira un poco más lento. Ese poquito de diferencia se llama deslizamiento y es necesario para que el motor genere torque. Después está la secuencia de fases, que es el orden que las tres corrientes alternas de las tres fases llegan al motor. Si cambias el orden de las dos fases, el sentido del motor gira, o sea, cambia. Perdón. Es muy importante conectar las tres fases correctamente, obviamente. La velocidad síncrona es la velocidad teórica o ideal con la que gira el campo magnético del estator. Depende de la frecuencia de la red eléctrica y del número de polos del motor. El rotor nunca alcanza exactamente esta velocidad, solo se acerca. Después tenemos la velocidad rotórica, es la velocidad real a la que gira el rotor, la parte móvil. Siempre es un poco menor que la velocidad síncrona, por el deslizamiento que ya dijimos. Par de arranque es la fuerza inicial que tiene el motor cuando empieza a girar desde detenido. Cuando mayor sea el par de arranque, más fácil le resulta al motor mover cargas pesadas o arrancar rápido. Bueno, ahora vamos por los motores de corriente continua. Que bueno, acá lo dividí en cuatro tipos. En serie, paralelo, mixto e independiente. Sobre estos cuatro tipos vamos a decir el par de arranque, el control de velocidad, las aplicaciones de estas, las ventajas y las desventajas de, de estos cuatro tipos. Bueno, vamos a comenzar por en serie. En serie, el par de arranque va a ser elevado, el control de velocidad va a ser difícil. En las aplicaciones, en serie se puede usar el vehículo eléctrico, montacargas, máquinas que requieran alto empuje inicial. Las ventajas de en serie, gran fuerza de arranque, estructura y simple. Estructura simple, perdón. Desventaja, no opto para funcionar sin carga, velocidad e inestable según la carga que usemos. Paralela, par de arranque va en bajo a media, control de velocidad bueno, aplicaciones, ventiladores industriales, bombas de agua, tornos, cintas transportadoras. Ventajas, mantenimiento, velocidad constante y control sencillo. Desventajas, menor par de arranque, poca capacidad ante sobrecargas. En los mixtos, par de arranque alto, control de velocidad regulable. Las aplicaciones vamos a tener ascensores, prensas, trenes eléctricos y laminadoras. La ventaja de los mixtos, una de las ventajas de los motores en serie y en shoot. Buena potencia y estabilidad. Desventaja, más costoso y complejo y difícil regulación fina. Vamos con la independiente, par de arranque medio, control de velocidad muy buena, aplicaciones, se usan equipos de laboratorio, sistemas automáticos y bancos de pruebas. En ventajas, control preciso de velocidad, rendimiento estable, perdón, y desventaja, necesita fuente de corriente aparte, mantenimiento más exigente.
Bueno, ahora vamos con los motores de corriente alterna por tipo de rotor. En los motores de corriente alterna por tipo de rotor vamos a tener el rotor jaula de ardilla y rotor bobinado. Vamos a decir las características de estos dos y nada, eso. Bueno, la construcción del rotor en la jaula de ardilla va a ser varas conductoras cortocircuitadas en forma de jaula. En la de bobina, en la de rotor bobinado, van a ser bobinas conectadas a anillos rozantes. Bueno, en los usos de escobillas, anillos, en la jaula ardilla no va a tener, y en la rotor bobinado sí. En la fase de trabajo, en la jaula ardilla, vamos a tener un motor trifásico o monofásico, y en la de rotor bobinado solo trifásico. En el par de arranque, medio, en jaula ardilla, y rotor bobinado alto, regulable con resistencia. Velocidad casi constante en las dos. Control de velocidad limitado en la de jaula ardilla y en la de rotor bobinado, bueno, mediante también resistencias. Tensiones de trabajo en jaula ardilla vamos a tener 220 volt, 380 volt y 440 volt. Y en la de rotor bobinado va a ser lo mismo, 220, 380 y 440. Bueno, vamos con las ventajas, desventajas y aplicaciones. En las ventajas es robusto, simple, económico y casi no necesita mantenimiento. Estamos hablando de la jaula arriba. La de rotor bobinado vamos a tener que permite controlar el par y la velocidad con facilidad, ideal para cargas pesadas. En la ventaja de jaula ardilla no se pueden controlar bien las velocidades, par de arranque ilimitado. En la de rotor bobinado es más caro, requiere mantenimiento de escobillas y anillos. En las aplicaciones de jaula ardilla tenemos los ventiladores, las bombas, compresores, herramientas eléctricas, equipos domésticos. Y en la de rotor bobinado tenemos las grúas, ascensores, molinos, cintas transportadoras y máquinas que arrancan con carga. Bueno, ahora vamos a explicar motores monofásico y trifásico. Yo acá puse las características, así que bueno, vamos a ver. En tipo de alimentación, en monofásico vamos a tener una fase y un neutro, y en trifásico vamos a tener tres fases, RST o L1, L2 y L3. En tipo de rotor habitual, en monofásico vamos a tener jaula ardilla y en trifásico vamos a tener jaula ardilla o bobinado, que estos dos son los que explicamos anteriormente. Par de arranque vamos a tener bajo a medio en monofásico y en trifásico vamos a tener medio a alto. En arranque requiere sistemas auxiliares en monofásico y en trifásico directo a estrella o triángulo. En control de velocidad, en monofásico vamos a tener un limitado sin variador de frecuencia, perdón. Y el motor trifásico va a ser bueno con variadores de frecuencia. En velocidad de operación va a ser casi constante en los dos, en monofásico y en trifásico. En tensiones de trabajo, en monofásico va a ser de 110, 220 y en trifásico va a ser 220, 380 y 440. En potencia disponible va a ser baja en monofásico y en trifásico va a ser desde baja hasta muy alta. Vamos con las desventajas, ventajas, desventajas y aplicaciones. Las ventajas en monofásico van a ser fácil instalación, en la de trifásico va a ser alta eficiencia y rendimiento. Desventaja en monofásica, menor rendimiento y potencia. En trifásica, instalaciones más complejas. Las aplicaciones monofásicas las vamos a poder usar en electrodomésticos y bombas pequeñas. En la de trifásica, ascensores, maquinaria pesada y automatización industrial. Bueno, ahora vamos con la explicación de los motores asíncronos y síncronos. Bueno, yo puse las características, así como los demás.
anteriormente. Y bueno, en tipo de rotor asíncronos vamos a tener la jaula ardilla o bobinado. En los motores síncronos vamos a tener imanes permanentes. En los asíncronos en velocidad de operación vamos a menor que la velocidad síncrona. Y la velocidad de operación en motores síncronos va a ser igual a la velocidad síncrona. En par de arranque va a ser medio a alto en asíncrona. Y en síncrono va a ser bajo, requiere motor auxiliar. En arranque, el motor asíncrono va a ser por inducción y el motor síncrono va a ser mediano motor auxiliar. En control de velocidad, el motor asíncrono va a ser limitado, mejora con el variador de frecuencia. Y el motor síncrono va a ser excelente, frecuencia controlada. En la velocidad con carga variable va a ser varía ligeramente en motor asíncrona y el motor síncrono va a ser permanente constante. En tensiones de trabajo en asíncrona va a ser 220, 380 y 440, que va a ser lo mismo que en el motor síncrono. 220, 380 y 440. En eficiencia, factor de potencia va a ser buena en asíncrona y en síncrono va a ser alta, especialmente en grandes potencias. Vamos con las ventajas, desventajas y aplicaciones. En ventaja va a ser sencillo, económico y resistente en asíncrona y asíncrono, ¿sí? Y en síncrono va a ser generadores eléctricos, corrección de factor de potencia. En desventaja va a ser velocidad no completamente constante. Y en desventaja en síncrono va a ser mayor costo y complejidad de arranque. En las aplicaciones de asíncrono va a ser ventiladores, compresores y bombas. Y en los asíncronos, síncronos, va a ser generadores eléctricos, corrección de factor de potencia. Perdón si me equivoqué en medio no. En el nombre pasa que se me traba la lengua. Así que bueno, eso serían los motores asíncronos y síncronos.